Muy buenos días tengan todos ustedes, qué gusto saludarlos en esta mañana de día viernes 12 de enero del 2024, completamente en vivo cuando son las 7 de la mañana con 32 minutos. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Les saludan esta mañana el pastor Nicolás Rizzo junto con su esposa Karina y estamos listos en este tiempo devocional de la Iglesia Presbiteriana Rey de Reyes. Le damos una muy bienvenida a todas las personas que se conectan en vivo en esta mañana, agradeciendo como siempre su fidelidad y su compañía en este tiempo devocional, tiempo de estudio de la palabra de nuestro Dios. ¿Todo está en orden? Sí, todo. Muy bien. Todo está ya en orden, listos para empezar. ¿Listo para empezar? Ya. ¿Seguro? Sí, ¿Estamos sí, listos? Muy bien, muy buenos días a todas las personas que se van conectando en esta mañana. Alfonso, José Luis, sean todos ustedes muy bienvenidos. Gracias de verdad, como siempre, por estar allí del otro lado, acompañándonos cada momento y cada mañana. Y estamos juntos leyendo ya hace algunas semanas, ya se pasaron algunas semanas de este año. Ay, sí. Algunas semanas. Una y media, casi dos. ¿Una y media? Estamos leyendo el libro de Nehemías, así que les invitamos a que abran sus Biblias en el libro de Nehemías y estamos allí ya llegando al capítulo 4 de esta apasionante historia. Como hemos visto, Nehemías es un libro histórico que nos ayuda a ocuparnos o a ubicarnos en tiempo y espacio. Y hemos visto cómo Nehemías, este hombre que fue llamado desde la esclavitud, incluso desde su comodidad, donde él estaba en un puesto bastante cómodo a pesar de estar en la esclavitud, es llamado y en ese llamado él siente o se compromete o es sensible ante la necesidad de el pueblo de reconstruir y pone manos a la obra. Y esto es lo que vamos a estar viendo en los siguientes capítulos, si nuestras mascotas nos dejan y lo dejan así. Y vamos a estar viendo entonces ahora Nehemías capítulo 4. Nehemías capítulo 4, en el capítulo 3 vimos cómo ya están manos a la obra, cómo están reconstruyendo y la obra comienza a avanzar. Pero cuando avanza la obra y cuando trabajamos, lo más normal es que aparezcan los obstáculos. ¿Sí? Y de eso se trata en esta mañana. Lo que ya habían aparecido. Sí, pero ahora ya son más intencionales y con ataques más marcados. Así que en esta mañana vamos a disponer nuestros corazones para leer la palabra de Dios, pero antes vamos a buscar su guía y su dirección para nuestras vidas a través de la oración. Así que le voy a pedir a Karina que nos dirija en oración esta mañana. ¿Oramos? Oramos. Señor mi Dios, muchas gracias por esta nueva mañana que tú nos regalas. Gracias, Señor, por lo que fue el descanso de la noche, Señor, por lo que ha sido toda esta semana. Y, Señor, queremos estar contigo temprano, Señor, escuchar tu voz, Señor, saber cómo hacer las cosas, saber qué es lo que hay en tu corazón, Señor, por medio de tu palabra, para, Señor, nosotros poder obedecerlo y llevarlo a la práctica, Señor. Realmente queremos hacer las cosas como a ti te agradan, Señor. Enséñanos a hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, amén. Muy bien. Entonces abrimos nuestras Biblias en Nehemías capítulo 4. Nehemías capítulo 4. Y vamos a ver claramente cómo llegan a este punto en el que ellos van avanzando, están animados, están trabajando, pero aparecen nuevamente dos personajes que ya habían aparecido, que con mayor intensidad van a provocar ataques para buscar el desánimo. Y vamos a verlo cómo lo hacen. Nehemías capítulo 4 dice la palabra de Dios lo siguiente. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. ¿Hasta ahí? ¿O seguimos? Sí, no, hasta ahí. Es que me quedé pensando. No tenía otra cosa que hacer Sanbalat y Tobías, de verdad, más que molestar. Sanbalat era gobernador de Samaria, está viendo que Nehemías, a quien ellos ya habían molestado,
hace un tiempo atrás, sembrando duda o queriendo sembrar duda en el corazón de de Nehemías. Ahora ven que este Nehemías, que venía con cartas del rey, con una intención, bueno, esa intención había dejado de ser una intención para convertirse en una realidad. Y ven cómo ya Jerusalén no es solamente escombros, sino que eso va empezando a tomar forma. Y realmente estos personajes, Sanbalat y Tobías, se empiezan a molestar porque un grupo de personas que quizás no eran los más especialistas para construir, porque vamos a ver vimos que entre ellos había músicos, había artesanos, perfumeros, ninguno de ellos realmente tenía mucha idea de lo que era construir, mucho menos Nehemías, que era el copero del rey, que había estado guardado allí en esclavitud, había estado pasando una vida relativamente cómoda. De repente empiezan a ver que aquellos deseos se convierten en realidad en sus vidas y empiezan a construir. Pero había algo que Sanbalat y Tobías no tenían en cuenta, que lo que estaban criticando no era la obra que Nehemías estaba haciendo, no era la obra que el pueblo estaba haciendo, no era el muro que ellos estaban construyendo, sino que lo que Sanbalat y Tobías, o con quien Sanbalat y Tobías estaban realmente metiendo, era con el maestro, si lo queremos llamar así, mayor de obra, con el arquitecto divino, el cual estaba llevando a cabo la reconstrucción de aquella obra. Entonces es muy normal cuando esto ocurra, que la respuesta ante estas burlas, porque vemos aquí que no son tantas las mentiras que utilizan, sino que para desanimar generalmente se utilizan verdades, o verdades a medias, o verdades dadas vueltas. ¿Por qué? Porque Sanbalat, cuando habla con su pueblo, ¿sí?, está manifestando una incomodidad real, de una situación real que se puede llegar a dar si el pueblo de Israel termina de construir o reconstruir la muralla de aquella ciudad. Ellos se van a volver a la adoración, van a buscar volver a Dios. Entonces eso no le convenía a Sanbalat, mucho menos a Tobías, porque ellos preferían un pueblo distraído, lejos de Dios, porque con ellos podían negociar, con ellos les podían quitar el dinero, a ellos los podían mantener distraídos y tenían las oportunidades de hacer sus dagas, por así decirlo, si lo queremos llamar de alguna manera. Entonces era de esperarse que estas dos personas, ¿sí?, que habían encontrado su nicho de oportunidad en la desgracia, en lo bajo que había caído el pueblo, hoy se sintieran molestos porque la obra estaba siendo una realidad. Y por medio de las personas, ¿sí? La obra por medio de las personas. Y estas personas estaban muy motivadas, estas personas estaban muy animadas, estas personas estaban muy bien dirigidas. Así es. Y entonces tenían que encontrarles el lado débil. Ya no pudieron con Nehemías solamente, entonces van a atacar la debilidad de las personas. Así es. Porque como tú dijiste, era verdad mentira. O sea, dice la primera cosa que ellos dicen, ¿qué hacen estos débiles judíos? Pues no eran... Y no era una burla ahí tontita. Ellos se estaban refiriendo a personas que no se dedicaban a la construcción, que hacían cosas de artesanía. Y que trabajaban, una de las cosas era que trabajaban todo el día. También se veían cómo ellos comenzaban a cansarse, a debilitarse. Que eran personas oprimidas. Así es. Eran personas que venían en sumisión, heridas, molestadas por ellos mismos. Así es. Y es interesante porque cuando el escarnio, cuando la burla llega a nuestras vidas, cuando estamos trabajando, cuando estamos haciendo lo que fuimos llamados a hacer como parte del pueblo de Dios, nos damos cuenta que el ataque llega sobre nuestras debilidades. Sí. El ataque llega sobre aquellas cosas que definitivamente nos van a llevar a dudar. Buscan la duda en nosotros para que dejemos de hacer lo que nos toca hacer. Pero bueno, fíjate, aquí esta palabra que acabas de mencionar, hizo escarnio, es muy interesante, porque es una palabra fuerte, ¿sí? ¿Te acuerdas cuando en la historia de la vía dolorosa de Jesucristo, cuando el guardia romano tira con el látigo y tiene una especie de huesitos que lo que hacen es sacar la carne? Bueno, eso es el escarnio. Es lastimar. Esa es la palabra. Por eso dice también en el Salmos que no te juntes con los escarnecedores, con aquellos que sacan la carne. Entonces eran
palabras y cosas que usaban duras. Que buscaban lastimar y buscaban distraer. Pero aquí vemos el carácter de un líder, aquí vemos la respuesta de Nehemías. Nehemías podría haberse enojado, Nehemías podría haber dicho al pueblo, bueno, vamos a acabar con esto, vamos a ponernos a pie de lucha, vamos a por un momento dejar lo que estamos haciendo y vamos a buscar, que al final era el objetivo que buscaban Sanbalat y Tobías. Pero la respuesta de Nehemías realmente nos debe llevar a reflexionar en cuanto a nuestra actitud en medio de las molestias, porque el versículo 4 dice lo siguiente. Ahora sí lo leo. ¿Ahora sí? Sí, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Interesante, porque la respuesta de Nehemías no es otra que la que él sabía hacer antes de tomar una decisión, y eso era buscar en oración la guía de Dios, la respuesta ante el escarnio. Cada hombre de fe que vemos en la palabra de Dios, cada vez que buscaba liberarse de una situación o incluso buscaba la victoria en medio de la batalla, lo que hacía era buscar la respuesta de lo que tenía que hacer a la situación que se le presentaba en un tiempo de oración con Dios. Incluso grandes líderes llegaron a exclamar: Dios, nosotros no nos movemos y tú nos vas delante de nosotros. David mismo no salía a la batalla sino consultaba a Dios antes de saber si Dios le iba a dar la victoria. Y aquí vemos claramente cómo Nehemías, alineado y con un corazón correcto ante el llamado de Dios a la obra, él no es que no le molestara lo que Sanbalat y Tobías estaban haciendo. Claro que le molestaba, claro que lo irritaba, claro que incluso en algún momento empezó a ser un distractor en la vida de Nehemías. Pero lo que nunca quería Nehemías era dejar de hacer lo correcto. Por eso su corazón, que estaba conforme o alineado a lo que Dios esperaba de él y del pueblo, lo lleva a pedir la guía y dirección de Dios. Y es como que Nehemías está diciendo: Dios, yo estoy haciendo lo que tú me encargaste, tú encárgate de ellos. Exactamente. Tú encárgate de ellos. Yo me encargo de los muros, tú te encargas de aquellos que nos molestan. Sí. Y es increíble porque el versículo 6 dice la palabra de Dios: ¿qué fue lo que provocó esta molestia de estos personajes en el pueblo? Y el versículo 6 dice lo siguiente: Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Fíjate, todo aquello que buscaba el desánimo del pueblo, todo aquello que buscaba el hecho de que la gente se distrajera, todo aquello que buscara o que estaba buscando el hecho de que el pueblo dejara de hacer lo que tenía que hacer, lo único que hizo fue como inyectar una dosis de ánimo para que el pueblo no solamente no dejara de construir, sino que acelerara lo que estaba haciendo. Y vemos aquí cómo llegan ahora a la mitad del muro, cómo llegan y cómo construyen, o cómo dice el versículo 6, a la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Cómo podemos nosotros claramente sacar de esto de una enseñanza práctica para nuestras vidas? Y es clara: en medio de las dificultades nunca debemos perder el propósito por el cual hemos sido llamados, y sobre todas las cosas el propósito que Dios espera de aquellos que son verdaderamente sus hijos. Él nunca nos prometió y nunca nos dijo que no vamos a tener problemas, todo lo contrario. El mismo Señor Jesucristo, estando aquí en la tierra, en aquella oración en Juan 17, cuando Él ora por cada uno de nosotros, dice: no te pido que los quites de este mundo, sino que los guardes del mal, porque en este mundo tendremos aflicciones, en este mundo habrá Sanbalat y Tobías en nuestras vidas constantemente, todo el tiempo, personas que van a buscar desanimarnos, utilizando verdades que muchas veces incomodan nuestras vidas, o incluso utilizando nuestras propias palabras o nuestras propias actitudes en contra de cada uno de nosotros. Pero si nosotros realmente estamos convencidos de que la obra no nos pertenece, porque recordemos, desde el capítulo 1, Nehemías entendió que el plan que ahora iba a llevar adelante era el plan que Dios tenía para su vida y para lo que iba a ser la reconstrucción del templo. Y eso fue lo que animó a Nehemías desde el momento cero, desde el tiempo 1. Y no hizo otra cosa Nehemías más que comunicar eso al pueblo, y es por eso que el pueblo, a pesar de las circunstancias y los momentos, sigue avanzando. Y cada uno de nosotros, como claramente sabemos y vemos todos los días, en este mundo tenemos pruebas, en este mundo tenemos aflicciones, en este mundo tenemos problemas,
y tenemos personas que día a día quieren desanimarnos, pero no claudiquemos, sino que como Nehemías vayamos a la fuente de nuestra fortaleza, que es Dios. Vayamos en oración, en comunión con Dios para seguir avanzando. No sabemos a qué altura de la obra de Dios estamos. Ajá. No sabemos cuánto falta para que Dios venga y pose sus pies sobre esta tierra, pero lo que sí sabemos que hasta que Él no venga, nosotros debemos seguir construyendo. Ajá. Ahora sí que en vez, la frase sería al pie de la muralla. Exactamente. Sin cansarnos, sin desmayar, a pesar de las circunstancias adversas en nuestras vidas. ¿Qué es lo que ocurrió después de esto? Eso lo vamos a escuchar muy el interesante. día de mañana. De nuestra parte, realmente agradecemos a todos por su compañía, por su fidelidad a este tiempo, y es el deseo de nuestro corazón que cada uno de ustedes siga construyendo conforme al llamado de Dios para sus vidas. Y si aún no ha sido llamado a construir, pues creo que es un buen momento para realmente reflexionar en tu vida quién es Dios y qué significa Dios en tu vida. Y déjame decirte algo, que cuando Dios llama, Él nunca abandona cuando respondemos a su llamado, y aún en medio de las dificultades siempre nos da esperanza y fuerza para seguir adelante. Y también siempre tener cuidado y estar muy alertas en no convertirnos en un Sanballat o Tobías. Así es. Dios les bendice, que tengan un excelente viernes. Nos vemos hasta la próxima. Dios les bendice.